Muy buenas tardes para todos, compañeros, compañeras y profesor. A continuación, el grupo A expone sobre el mecanismo de Hawking. El grupo está conformado por Daniel Alejandro Martínez Riveros, Andrés Felipe Torres Colmenares, Anderson Steven Gómez Daza. En la exposición se tienen los objetivos general, que es exponer, simular y recrear el mecanismo de Hawkins como un sistema de Grachov, un sistema de 4 eslabones articulados, y los objetivos específicos, que es estudiar el comportamiento del mecanismo e identificar la descripción cinemática, recrear el mecanismo utilizando un sistema de CAD y haciéndolo de manera física, y exponer el campo de aplicaciones del eslabonamiento. Tal como lo decía mi compañero Felipe, vamos a hacer el estudio del mecanismo de Hawking. Pero primero, ¿qué es el mecanismo de Hawking? Es un mecanismo de línea recta, tal como se puede apreciar. Miramos que el eslabón azul oscuro genera un movimiento circular, en nuestro caso generando un círculo con un radio de aproximadamente 2 unidades. Ese eslabón azul oscuro además se conecta con dos eslabones, el eslabón rojo y el eslabón azul claro. Centrándonos en el eslabón rojo, podemos apreciar que este hace una trayectoria que tiende a ser una línea recta, o en pocas palabras, hace una trayectoria que se asemeja a un círculo, pero en un determinado punto tiene un radio o un diámetro que tiende al infinito. Este mecanismo de Hawking es un mecanismo de Grashof, porque podemos observar que tenemos cuatro eslabones, que es el verde, el anaranjado y el azul. Y además de eso, tenemos que nuestro eslabón anaranjado puede hacer un movimiento rotatorio completo. Por ende, lo clasificamos como mecanismo de Grashof. Además de esto, tenemos que clasificarlo dentro de qué parte o qué tipo de mecanismo de Grashof pertenece. Si hacemos un análisis más detallado, el eslabón más pequeño es el eslabón verde. Ese eslabón verde está ubicado justamente en la entrada. Por ende, diríamos que es un mecanismo de maniobra balancing. Ok, para un análisis cinemático tenemos que tener en cuenta esas dos ecuaciones, la ley de Grobler y la ley de Grachov. A continuación, una breve explicación de cada una de ellas. Comencemos con la ley de Grobler. La fórmula de Grobler, también llamada Kurzbach-Grobler, es una expresión para la aplicación del criterio del mismo nombre que permite obtener el grado de movilidad de un mecanismo. El criterio consiste simplemente en realizar una diferencia entre los grados de libertad de los eslabones del mecanismo y las restricciones impuestas por los pares cinemáticos. Por ende, los grados de libertad tenemos que igual a M mayúscula es igual a 3, paréntesis L mayúscula, que esta L hace referencia al número de eslabones, menos 1, cerramos paréntesis, menos 2 por J, que J es el número de juntas. Ahora miremos y observemos la ley de Grachov. La ley de Grachov es una regla sencilla que permite diseñar un mecanismo con el que se requiere rotación completa, ya sea porque se conecta un motor o por el contrario, porque se quiere transformar un movimiento oscilatorio en rotatorio de forma tal que sea matemática. Vamos a observar en nuestro mecanismo que pasa de un movimiento circular a un movimiento lineal. A continuación se puede observar que tenemos que el eslabón S, que es el eslabón más corto, sumado al eslabón L, que es el eslabón más largo, es menor que la sumatoria del eslabón P más Q, que son los eslabones intermedios o eslabones medianos. De acuerdo, continuando con el análisis del mecanismo de Hawking, vamos a proceder a entender cuáles deben ser las medidas de los diferentes eslabones y entre sus juntas para que se pueda conseguir este mecanismo.
Lo primero de todo es que vamos a tomar siempre como base el eslabón más corto, en este caso es el eslabón de color verde, que vamos a denominar bajo el nombre de eslabón A. Ok, la distancia entre las juntas del eslabón A puede ser de X. Esto quiere indicar que puede ser la medida que deseemos, sea la que sea, dado que este es el que vamos a tomar como base para el resto del mecanismo. La siguiente es la medida B, que va a ser la medida B debe medir el doble que la medida del eslabón A. Seguido de esto tendremos el eslabón C, que en este caso es el eslabón del color azul. Este eslabón que tiene una medida y la longitud entre las juntas del eslabón A. Y por último tendríamos el eslabón D, el cual representamos con color naranja. El eslabón D tiene una longitud total hasta el punto de interés de 5 veces la distancia entre las juntas del eslabón A, o 5 veces X. En este caso, cabe resaltar que la unión, la verdadera junta entre este eslabón y el eslabón B, no se da a su máxima longitud, sino que se da a la mitad de este. O en eslabones principales y ignorando el punto de interés, lo que se podría considerar como un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados tienen la misma longitud. De acuerdo, ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de los grados de libertad del mecanismo. Aquí vamos a observar una simulación hecha en CAD del mecanismo realizando el movimiento que intuimos que debería de hacer. Para este caso vamos a tener en cuenta la cantidad de números de eslabones y números de juntas revolutas que posee nuestro mecanismo. Que la junta en la parte superior del eslabón de color naranja es simplemente un punto de referencia o punto de interés. En este caso la ecuación nos quedaría 3 factor de 4 menos 1 menos 2 multiplicado por 4. Esto nos va a dar 9 menos 8, lo que nos da un total de 1 grado de libertad positivo, lo que nos indica que el mecanismo tiene una sola fuente de energía, un solo motor, para poder generar todo su movimiento. De acuerdo. Prosiguiendo, vamos a tener unas cuantas aplicaciones que se pueden utilizar para un mecanismo mecanismos de Hawking. Realmente los mecanismos de la lógica es algún tipo de movimiento, como lo puede ser simular el movimiento de patas de araña o de cangrejo, según se quiera ver, como podemos ver en el mecanismo de arriba, que es básicamente un robot que utilizando la parte amarilla que genera una rotación completa, generamos el movimiento de las patas de una forma casi lineal en la parte de color blanco en el extremo azul de las mismas. Otro ejemplo podría ser similar a la mesa que tenemos en la parte de abajo, que es una mesa que puede trasladarse de un lado a otro utilizando su espalda mediante lo mismo el mecanismo de Hawking, haciendo la revolución completa en los eslabones más cortos que se pueden ver aproximadamente más hacia el centro de la figura, permitiendo una rotación completa y así que las patas se desplacen simulando el movimiento de una araña. Bueno, a continuación se muestran los materiales que se utilizaron para la realización del mecanismo, el mecanismo en físico. Para esto se utilizaron dos tablas de balso, tipo balso, dos tablas planas. Después de esto se realizó el modelamiento, la configuración y la estructuración en el programa de CAD, en este caso utilizó el programa de Solid Edge. Después de esto se utilizó una impresión a láser. Por este método se dio forma y se logró modelar las piezas en la tabla de madera. Después con palos de balso circulares se utilizaron para unir estas juntas y con bisturí se recortaron cada una de estas figuras para que tuvieran la distancia necesaria para que el mecanismo tuviera la movilidad que se requería. A continuación, este es el ensamble que se utilizó el grupo para guiarse para extraer las medidas y poder mandar imprimir en la cortadora láser. En los planos se pueden observar las diferentes medidas que se utilizaron. La distancia entre los huecos para unir los nodos fueron de 40 unidades. Como se vio en el ejemplo anteriormente, la distancia de A se utilizó una distancia de 150 unidades.
La distancia entre las tierras fue de 300 unidades. La distancia de C se dieron de 375 unidades por cada uno de los centros. Y la del eslabón más largo fue un total de 750 unidades por cada uno de los centros. Mira el ejemplo del mecanismo. El ejemplo del mecanismo, pues, ya es el ejemplo de ensamblado. El mecanismo utilizando los palitos de balso, ensamblándolos poco a poco. Y pues en el video se puede mirar cómo el mecanismo tiene el movimiento deseado, cumpliendo con todos los requerimientos. El, el mecanismo se ensambló utilizando palitos de balso y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Ese sería todo el mecanismo de Hawkins.